por la frecuencia, finalmente son las válvulas que se afectan con más frecuencia. En este caso vamos a comenzar con la estenosis mitral. La estenosis mitral es una expresión tardía de lesión valvular secundaria fiebre reumática en muchos de los casos, por lo menos en nuestro medio, en México, sigue siendo muy frecuente la cardiopatía reumática como causa de estenosis mitral. Condiciona una disminución progresiva de la luz valvular y pues como dijimos, se debe en la mayoría de las veces a cardiopatía reumática y solo la mitad de ellos, de los casos, tienen historia de la misma, es decir, que más o menos la mitad de los pacientes se acuerdan que tuvieron fiebre reumática, que estuvieron utilizando durante mucho tiempo, no sé, a lo mejor terapia antimicrobiana, pero realmente la mayoría de los pacientes no tienen esa noción o ese antecedente, pero por los hallazgos en el diagnóstico es que pues se sospecha que esta es la etiología. Las causas, principalmente la más frecuente en nuestro medio sigue siendo la fiebre reumática, y pues cardiopatía reumática pues no son más que las secuelas, las consecuencias de la fiebre reumática, ¿no? Como diría clásicamente, ¿no? Que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón, ¿no? Entonces, generalmente no se compara la repercusión o la clínica o las consecuencias que hay a nivel articular comparado con las que hay a nivel cardíaco, ¿no? Otra causa es la estenosis valvular mitral congénita, ¿sí? Puede haber una estenosis valvular asociada a una comunicación interauricular llamado síndrome de Lutten-Bacher, fibrolastosis endocárdica. Hay otras causas también no tan comunes como un carcinoide maligno, lupus, artritis reumatoide, mucopolisacaridosis de tipo 1, tipo 2, enfermedad de Fabry. Hay una entidad que puede simular una estenosis, porque además de que produce embolias, pues también pues causa una obstrucción dinámica del flujo aurículo-ventricular, ¿no? Que es un mixoma de aurícula izquierda, que no es más que un tumor, ¿no? Un tumor benigno que se encuentra a nivel cardíaco, pero que pues condiciona obstrucción del paso de sangre de la aurícula al ventrículo y pues causa síntomas similares a una estenosis mitral. Un corazón triauricular, la calcificación del anillo mitral con extensión a las valvas, o inclusive una endocarditis infecciosa con vegetaciones grandes también podrían causarlo, pero no son las causas más frecuentes. En nuestro medio prevalecerá y seguirá siendo la fiebre reumática, la causa principal. La patogenia, pues en general ocurre un engrosamiento de los bordes de la valva, hay una fusión de las comisuras, hay un acortamiento y fusión cordal, es decir, de las cuerdas tendinosas, así como una inflamación y edema de las valvas. Suelen formarse trombos pequeños de fibrina y plaquetas a lo largo de la zona de contacto de la valva. Esto condiciona una cicatrización posterior y una deformidad valvular característica, ¿no? Habitualmente en el ecocardiograma se ve como una valva posterior física, una valva posterior fija con una apertura en domo. Entonces, generalmente se ve, inclusive en un eco transesofágico hasta se ve como un palo de hockey. Entonces, sí es una lesión y una deformidad muy característica la que se ve en la estenosis mitral secundaria a fiebre reumática. Hay una obliteración de la arquitectura normal de la valva, hay fibrosis, neovascularización y mayor cantidad de colágeno y celularidad. Esto a largo plazo va a dificultar su apertura y por lo tanto el llenado del ventrículo izquierdo. Sabemos que pues, durante la diástole, pues esta válvula debe estar abierta, ¿no? Debe estar bien abierta la válvula mitral y en la diástole, pues obviamente, ¿qué es lo que ocurre? El llenado ventricular, por lo tanto hay una dificultad en la apertura de la válvula y por lo tanto en el llenado del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, ciclo cardíaco, únicamente es recordar el ciclo cardíaco. Epidemiología, más o menos un 4%, un 25% de los pacientes con cardiopatía reumática tienen una estenosis mitral pura. ¿Sí? Eso quiere decir que solamente tienen estenosis mitral sin insuficiencia. Obviamente es solo un cuarto por ciento de los pacientes y son estos los que presentan el complejo auscultatorio característico que vamos a ver más adelante, la estenosis mitral pura o el complejo de Durocies. Un 40% cursa con una combinación de estenosis mitral con insuficiencia, es decir, una doble lesión mitral, que son la mayoría de los casos que vemos. Siempre va a haber predominio de una lesión
En el contexto de fiebre reumática suele predominar la estenosis sobre la insuficiencia. Recordar que la válvula más afectada por la fiebre reumática es la válvula mitral. Puede haber afección multivalvular en algunos casos, 38%. Afección de la válvula aórtica es en segundo lugar en frecuencia. Después sigue la válvula tricúspide y más raro, prácticamente extraordinario, la afección de la válvula pulmonar, ¿no? Y bueno, algo muy importante, que 2/3 de todos los pacientes con estenosis mitral son mujeres. En cuanto a su fisiopatología, pues esta valvulopatía afecta a todo el aparato valvular mitral, es decir, no solamente afecta a las valvas, también afecta al resto del aparato valvular, al anillo fibroso, las cuerdas tendinosas y también los músculos papilares. Generalmente las alteraciones de la estenosis mitral comienzan aproximadamente 2 años después de la fiebre reumática. La fusión de las comisuras el 30% de los casos, fusión de las cúspides en el 15%, cuerdas tendinosas 10%. Y vemos en las dos imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre progresivamente? Obviamente, del lado izquierdo vemos una apertura normal, vemos, cómo es normal la apertura valvular y el flujo de sangre auriculoventricular. Pero cuando hay una estenosis mitral y hay una dificultad en su apertura, vemos que hay dificultad para el paso de sangre de la aurícula al ventrículo, y esto genera mecanismos compensatorios. Obviamente, la aurícula tiene que contraerse de forma más enérgica para intentar vencer ese obstáculo. Puede que al principio lo logre, pero pues lo hace a expensas de un aumento en las presiones de llenado, ¿no? De hipertensión venocapilar pulmonar, y esto se va a manifestar clínicamente como insuficiencia cardíaca, es decir, disnea de esfuerzo. Y además, a largo plazo, esa aurícula pues se va a ir dilatando, ¿no? Al hacer un esfuerzo adicional por vencer el obstáculo anatómico de la válvula estenótica, esa aurícula va a tender a crecer, y finalmente una aurícula dilatada, sustrato de que se vuelve. ¿Alguien me puede decir qué condiciona una aurícula dilatada? ¿O qué consecuencias trae una aurícula dilatada? ¿Podría ser una fibrilación auricular? Sobre todo eso, ¿no? Finalmente, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en estos pacientes. De hecho, la fibrilación auricular generalmente es como que pues es una causa, ocurre muy frecuentemente en pacientes jóvenes, o la principal causa de fibrilación auricular en pacientes en edad joven. Podríamos buscar forzosamente una estenosis mitral, porque una cardiopatía reumática que condiciona una estenosis mitral y dilatación de aurícula izquierda, pues va a volverse un sustrato arrítmico, principalmente eso, fibrilación auricular. Siguiendo con la fisiopatología, hay que recordar el esquema del ciclo cardíaco para entender de mejor manera la fisiopatología de la estenosis mitral. Ocurre un fenómeno inicial que es la disminución progresiva de la luz valvular. Esto condiciona, obviamente, una disminución del vaciamiento auricular, porque a la aurícula le cuesta trabajo vaciar su contenido hacia el ventrículo por esa disminución de la luz valvular. Para lograrlo, la aurícula va a tener que aumentar sus presiones, es decir, hay un aumento de presión en la aurícula izquierda, y esto de manera retrógrada va a incrementar las presiones en las cavidades o en la vasculatura que se encuentra posterior en el camino a la aurícula. Si nos vamos en retrospectiva, ¿qué va antes que la aurícula o qué desemboca en la aurícula izquierda? Las venas pulmonares, ¿no? Por lo tanto, hay un aumento en la presión de las venas pulmonares. Y las venas pulmonares pues nacen a partir de los capilares que se encuentran, pues que se encargan del intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, si aumenta la presión en venas pulmonares, va a aumentar la presión capilar pulmonar, y esto se manifiesta clínicamente como disnea. Si continúa, se puede llegar a desencadenar inclusive un edema agudo pulmonar. Obviamente, a esto no solamente se le suma el aumento de las presiones de llenado y el aumento de la presión o la hipertensión venocapilar pulmonar. Si el paciente hace arritmias, que es muy frecuente en estos pacientes, frecuencias cardíacas mayores de 150 latidos, por ejemplo, pues ¿qué se acorta en el ciclo cardíaco?
Ante un aumento de la frecuencia se acorta el ciclo cardíaco, pero lo hace a expensas de la diástole. Y si hay menos diástole, pues hay menor llenado, ¿no? Menor llenado ventricular y más aumento de la presión, más disnea y hasta llegar a un edema agudo pulmonar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede. Ahí vemos inclusive en el dibujo, en el esquema, cómo son las ondas P de los pacientes con estenosis mitral. Es la llamada P mitral, o que sugiere pues finalmente un crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Que es una onda P ancha, mayor de 120 milisegundos o 3 cuadritos, ya que además que suele ser bimodal en la derivación de 2. Ok. Y bueno, la estenosis mitral significativa generalmente ocurre 20 años después de 5 hasta 20 años después del episodio agudo de enfermedad reumática. Aumenta la presión en la aurícula izquierda, se transmite a las venas pulmonares provocando hipertensión pulmonar, aumento de la presión capilar pulmonar y disnea de esfuerzos provocando hipertensión venocapilar pulmonar, ¿sí? Entonces, lo primero que sucede es la hipertensión venocapilar pulmonar porque el aumento de las presiones se transmite desde la aurícula hasta el capilar pulmonar. Puede producirse hemoptisis por ruptura de las venas pulmonares, más frecuente en estenosis mitral que en insuficiencia. Es raro, ese síntoma es raro. Yo particularmente no lo he visto nunca, pero puede suceder. Pueden existir signos de bajo gasto cuando hay fibrilación auricular, porque primero por la taquicardia a expensas de la diástole, ¿no? Y además, pues por la pérdida de la contribución auricular. Si hay fibrilación auricular, pues de por sí esa aurícula que tenía que contraerse más enérgicamente para vencer esa estenosis, pues ahora va a tener una ineficacia en la contracción, ¿no? Por la fibrilación auricular. Hay pérdida de esa contribución auricular y por lo tanto mayor posibilidad de que el paciente haga falla cardíaca, ¿no? Por pérdida de la contribución auricular. Además del riesgo de embolias sistémicas por la arritmia, ¿no? Pueden aparecer signos de insuficiencia cardíaca derecha de forma tardía. ¿Cuáles son los signos de insuficiencia cardíaca derecha? Lo que hemos visto y que ya vimos en la clase pasada. Edema en extremidades inferiores. Edema de miembros pélvicos, ¿ok? ¿Qué más? Fatiga. Sí, la fatiga vendría siendo más como un síntoma anterógrado, ¿no? O sea, por el bajo gasto, pero así como síntomas retrógrados congestivos que sí te sugieren fuertemente una falla cardíaca derecha, hablamos de congestión sistémica, ¿no? Congestión pulmonar son datos de falla cardíaca izquierda, congestión sistémica son datos de falla cardíaca derecha, el edema periférico es uno, ¿no? ¿Qué otro dato es manifiesto de la hipertensión o de la retención hídrica sistémica? La ortopnea. Ese es más signo de izquierda, ¿no? Lo que es disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna son más datos de falla cardíaca izquierda porque hablan de hipertensión venocapilar pulmonar, ¿no? Hablan de aumento de la presión de la aurícula izquierda y de manera retrógrada al pulmón. Y los signos de insuficiencia cardíaca derecha son los que se manifiestan por aumento de las presiones en ventrículo y en aurícula derecha y por lo tanto en las venas sistémicas, ¿no? La incurgitación yugular, ¿no? Ese es un dato de falla cardíaca derecha. El edema de miembros pélvicos es un dato de falla cardíaca derecha también. La hepatomegalia dolorosa. Finalmente, el hígado puede estar congestivo de manera retrógrada por efecto del aumento de la hipertensión venosa sistémica. Entonces, esos serían los principales datos de falla derecha, ¿no? Hepatomegalia dolorosa, ingurgitación yugular y edema de miembros pélvicos. Ya los ¿Asitis síntomas. entra? ¿Mande? ¿Asitis entra? ¿Asitis entraría? Pues sí, la citis. Finalmente, la citis pues es un dato pues, de congestión periférica, ¿no? Entonces, la citis es un dato clínico que sabemos que puede haber ascitis, inclusive hasta nasarca, ¿no? Entonces, sí, es un dato, pues, ahora sí que de congestión periférica. Y los datos de congestión pulmonar son los que me sugieren más falla izquierda. Ahora bien, sabemos que ¿cuál es la principal causa de falla cardíaca derecha?
la falla izquierda, ¿no? Generalmente es, primero el daño izquierdo conlleva de manera progresiva a daño derecho. Obviamente hay otras causas de daño derecho aislado o de daño derecho por otras causas, ¿no? Por ejemplo, el cor pulmonar le puede causar falla cardíaca derecha sin que haya daño del ventrículo izquierdo, el EPOC, ¿no? Cualquier causa de hipertensión pulmonar, pero obviamente por frecuencia, por patologías que afectan al ventrículo izquierdo, la causa más común de falla del ventrículo derecho es la falla izquierda. Entonces, esos son los signos de insuficiencia cardíaca derecha y aparecen de forma tardía. ¿Por qué? Porque finalmente la hipertensión venocapilar pulmonar va a llevar después a hipertensión capilar, a hipertensión pulmonar, y esa hipertensión pulmonar va a hacer que haya sobrecarga de cavidades derechas y por lo tanto a largo plazo falla, ¿no? Entonces, primero va a haber datos de falla cardíaca izquierda y después avanzan de forma tardía hasta falla cardíaca global, que incluyen a la falla derecha. Aumenta la disnea al aumentar, aparece disnea al aumentar el flujo a través de la válvula estenótica, es decir, en disnea de esfuerzos, por estrés, infecciones. Una taquicardia rápida genera disnea por acortamiento de la diástole, el embarazo, y esto aumenta pues, la presión de la aurícula izquierda. ¿Sí? O sea, una paciente con estenosis mitral pues no tendría que embarazarse, ¿no? Y si se embaraza, pues va a aumentar sus requerimientos sistémicos y pues va a aumentar los datos de falla cardíaca. Remodelación cardíaca. Pues ya hablamos de toda la fisiopatología del remodelado desde la clase de hipertensión, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, si disminuye el vaciamiento auricular, aumenta su presión, aumenta la fuerza de contracción auricular y esto va a generar a largo plazo un remodelado. Aquí ya vamos a enfocarnos a la aurícula. Aquí el ventrículo está intacto, lo que se remodela es la aurícula porque está encontrando un obstáculo para vaciar su contenido. Este remodelado condiciona crecimiento auricular izquierdo, una ineficiencia progresiva para el vaciamiento auricular y además un aumento cada vez mayor de las presiones retrógradas. Es decir, a largo plazo ese gasto cardíaco no se va a poder sostener. Entonces, aquí decíamos, ¿no? Insuficiencia cardíaca derecha a largo plazo, ¿por qué? Por la hipertensión venocapilar pulmonar, que condiciona hipertrofia de los capilares pulmonares, y si hay hipertrofia de capilares, pues va a haber hipertensión pulmonar, ¿no? Porque también va a aumentar el grosor de la vasculatura arterial pulmonar. Esto va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, genera hipertrofia ventricular derecha y a largo plazo dilatación del ventrículo derecho. Y esto en cómo se manifiesta como insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Todo es consecuencia de lo mismo. Y todo partió por una válvula mitral estenótica. En general, ¿cómo se clasifica la estenosis mitral por severidad? El área valvular normal de la válvula es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Eso es lo normal. Pero si considera cualquier valor menor de 4, hasta 1.5, hasta más de 1.5 se considera una estenosis mitral leve. Generalmente esta estenosis no tiene tanta repercusión hemodinámica. A partir de la moderada puede empezar a haber ya una repercusión hemodinámica importante. Es decir, hay una disminución ya del área valvular, pero sin tanto cambio, sin tanta repercusión hemodinámica. La estenosis moderada es cuando el área valvular es de 1 a 1.5 centímetros cuadrados, y cuando el área valvular es menor de 1 centímetro, la estenosis ya es severa. Y así se clasifica, ¿no? De hecho, por área valvular, por gradiente medio y por presión de aurícula y por presión de la arteria pulmonar, obviamente ya sugiere una estenosis mitral severa. Generalmente la estenosis severa ya tiene un área valvular menor de 1, un gradiente medio mitral de 10, de más de 10, y habitualmente la presión de la arteria pulmonar, es decir, ya hay hipertensión arterial pulmonar en estos pacientes con estenosis mitral severa. A la auscultación, ese es el fonocardiograma nada más, donde se observa realmente cómo es el complejo auscultatorio típico de una estenosis mitral pura. Habíamos hablado del complejo de Durocies. ¿Sí se acuerdan cómo era ese complejo de Durocies? Mariana. Es el que era en diástole y era el que tenía el chasquido de apertura. Ajá, ¿qué más aparte del chasquido de apertura? Un refuerzo. Ok, ¿vas bien? ¿Cómo se llama ese refuerzo? Refuerzo presistólico. Hay un reforzamiento presistólico, ¿no? En general, el ritmo de Durocies tiene cinco componentes, ¿no?
cuando es una estenosis mitral pura, que ahí lo tenemos, ¿no? Auscultación o complejo de Durosies. Primero tenemos un primer ruido brillante. Ese primer ruido brillante es un primer ruido intenso. A eso se refiere brillante, que es este primer ruido intenso o brillante, seguido de una sístole limpia, porque en la sístole no hay ningún complejo auscultatorio. Después va a haber un segundo ruido duplicado por un open snap o chasquido de apertura, ¿no? Ese segundo ruido duplicado es el chasquido de apertura y prácticamente inmediatamente del chasquido de apertura se sigue de un soplo mesodiastólico o retumbo, llamado retumbo mesodiastólico. Ese retumbo, al final se va a acentuar o reforzar por un segundo soplo agregado que se llama reforzamiento presistólico, que ocurre durante la sístole auricular. ¿Por qué? Porque el aurícula se está contrayendo enérgicamente frente a una válvula, pues críticamente cerrada, ¿no? Entonces, mientras el paciente esté en ritmo sinusal, va a haber este reforzamiento presistólico porque la aurícula todavía tiene una contracción eficaz. Cuando hay fibrilación auricular, obviamente este reforzamiento presistólico se pierde porque ya no hay una contracción auricular eficaz. Entonces, el, este, el paciente con ritmo sinusal tiene los 5 componentes, pero el paciente que hace fibrilación auricular pierde el reforzamiento presistólico. Puede haber un segundo tono pulmonar aumentado si el paciente ya tiene HAP, es decir, si el paciente ya tiene datos de hipertensión arterial pulmonar, ese segundo ruido duplicado por el chasquido de apertura puede encontrarse acentuado también, pero por la hipertensión arterial pulmonar, que ese pues no es un componente obligatorio, ¿no? Por eso es que no forma parte del ritmo de Durosies. Y aquí está la explicación fisiopatológica de los componentes, ¿no? ¿Por qué es el primer ruido brillante? Normalmente el primer ruido, ¿quién lo produce? El cierre de las válvulas, ¿no? En este caso de las válvulas aurículo-ventriculares, mitral y tricúspide. Pero frente a una válvula rígida, la presión de sangre está tratando de abrirla, y cuando esta cierra, lo hace de golpe. Por eso es que suena el primer ruido intenso, porque trata de abrirla y cuando cierra, hace un golpe más intenso. Por eso es que se escucha el primer ruido brillante. El chasquido de apertura. Sabemos que normalmente no debe sonar la válvula cuando se abre, solo suena cuando se cierra, ¿no? Cuando la válvula abre, en este caso la mitral estenótica, se abomba, se distiende bruscamente, se asemeja a un golpe de aire a una sábana que está en el tendedero, ¿no? Como si fuera un golpe de aire de una sábana en el tendedero. Más o menos así se comporta la válvula cuando se abomba y se distiende bruscamente al abrirse. ¿Qué nos traduce el chasquido de apertura? Entre más pegado esté el chasquido de apertura al segundo ruido, más severa la estenosis. Es decir, si encuentran si escuchan con cierta separación el chasquido de apertura, quiere decir que la válvula mitral todavía no es tan severa, a lo mejor es moderada. Pero entre más pegado esté el chasquido al segundo ruido, es decir, que ese duplicado se escuche más cerca, es más severa la estenosis. Digamos que entre más separado el chasquido de apertura, es menos severa. Y entre más pegado esté el chasquido al segundo ruido, es más severa la estenosis. El soplo mesodiastólico o retumbo es un soplo de baja intensidad que ocurre durante el llenado ventricular rápido. Prácticamente del chasquido de apertura se sigue el retumbo. Obviamente este retumbo es de duración variable. Entre más duradero es el soplo, más severa la estenosis. Es decir, si escuchan más prolongado el retumbo, es decir, prácticamente durante toda la diástole, sugiere una estenosis mitral más severa. Si es un poquito más corto el retumbo, es menos severa. Y finalmente el reforzamiento presistólico. Cuando hay ritmo sinusal, es decir, onda P en el electrocardiograma, lo que se produce es un reforzamiento presistólico porque se origina por la contracción auricular enérgica frente a un obstáculo anatómico, que es la válvula rígida por la estenosis, ¿no? Entonces el soplo se produce por el flujo de sangre a través de la válvula estenótica, producto de esa contracción auricular enérgica. ¿Sí quedó claro la explicación de los componentes del Durosies? Sí, doctor. Ok. Manifestaciones clínicas. Pues la clínica que manda en los pacientes con estenosis mitral
es la clínica de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y en este caso predomina la disnea de esfuerzo progresiva, que es el síntoma más frecuente, y se debe al aumento de la presión de la aurícula izquierda que se transmite al capilar pulmonar, ¿no? Es decir, la disnea de esfuerzo es un síntoma que sugiere hipertensión venocapilar pulmonar. La fibrilación auricular se encuentra hasta en el 80% de las estenosis mitrales severas y es la arritmia más frecuente. Hay fatiga, especialmente de esfuerzos, por el aumento, sobre todo con el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Puede haber embolias sistémicas en presencia de fibrilación auricular y se relaciona directamente con la edad del paciente y el tamaño de la aurícula. Es decir, a mayor edad o a mayor tamaño de la aurícula, pues mayor riesgo de embolias sistémicas. Puede haber, obviamente, datos de bronquitis crónica, pues la tos asociada pues, a las crisis de disnea, dolor precordial, palpitaciones, como datos de bajo gasto, ¿no? Edema de extremidades inferiores y hepatomegalia en etapas más avanzadas. ¿Por qué? Porque son datos de falla cardíaca derecha, ¿no? La disfonía puede suceder, no es común, pero sabemos que la aurícula izquierda se asocia al nervio, o pasa muy cerca del nervio laringio recurrente, ¿no? Y si hay una compresión por crecimiento auricular izquierdo del laringio recurrente, puede haber disfonía, ¿no? Ya lo habíamos dicho en anatomía. En la exploración del pulso venoso yugular hay una onda aprominente, justamente por esa contracción enérgica de la aurícula frente a la válvula estenótica. Y ocasionalmente hemoptisis, habíamos dicho que es un síntoma raro, pero que se puede producir por ruptura de las venas pulmonares. Complicaciones de la estenosis mitral. Hay riesgo de tromboembolismo en un 20% de los casos. 80% de los pacientes con embolia sistémicas están en fibrilación auricular y el riesgo de embolia disminuye con anticoagulación, ¿no? Obviamente antes estaba la warfarina, ¿no? Ahora ya tenemos otro tipo de anticoagulantes orales, como el dabigatran, como el rivaroxaban o como el apixaban, que pues pueden utilizarse en fibrilación auricular, aunque en este caso, como este paciente, generalmente el paciente con estenosis mitral no es el mejor candidato a los nuevos anticoagulantes orales, es decir, al rivaroxaban, al apixaban, al dabigatran. Generalmente, estos pacientes que inevitablemente van a terminar la mayoría pues en cambio valvular, o en valvuloplastía, sobre todo los de cambio valvular, finalmente van, si se les pone una prótesis, sobre todo una prótesis mecánica, finalmente van a requerir anticoagulación de por vida y estos pacientes, los pacientes con válvulas protésicas se tienen que anticoagular forzosamente con antagonistas de la vitamina K, de los cuales es la warfarina el prototipo, ¿no? O los derivados del acenocumarol, como la acenocumarina. Entonces, generalmente estos pacientes no son los mejores candidatos a los nuevos anticoagulantes directos. Y bueno, en estos casos la endocarditis es una complicación desastrosa, ¿no? En pacientes con valvulopatía mitral previa. ¿Qué estudios complementarios hay que hacerles? Obviamente el diagnóstico se los va a sugerir la clínica, la disnea de esfuerzo, a lo mejor un ritmo de fibrilación auricular que perciban en el pulso, que lo perciban irregular, y pues el soplo característico, ¿no? De Durosies. Pero van a requerir estudios complementarios, ¿no? El electrocardiograma es de gran ayuda. Puede estar en ritmo sinusal, pero con presencia de onda P mitral, es decir, signos de dilatación de aurícula izquierda, que es una onda P bimodal en D2 o bifásica en B1, ¿no? Que se ve con un componente final ancho, ¿no? Que finalmente eso sugiere crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Que tiene una onda positiva y una no onda negativa, pero la onda negativa suele ser un componente ancho y de forma global la onda P mide más de 3 cuadritos. A partir de 3 cuadritos ya es crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Pero si el paciente no está en ritmo sinusal, pueden encontrar un electro en fibrilación auricular o pueden encontrar datos de hipertrofia del ventrículo derecho, desviación derecha del eje, cuando ya hay datos de hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Aquí el ventrículo izquierdo está intacto, prácticamente la afección va a partir de la aurícula izquierda hacia todo lo que se encuentra atrás. Aurícula izquierda, ventrículo derecho, ¿no? Aurícula derecha. Entonces, generalmente no, aquí no van a haber cambios de hipertrofia ventricular izquierda, sino van a haber todo lo contrario, datos de hipertrofia de ventrículo derecho o datos de crecimiento de aurículas, principalmente izquierda. La radiografía de tórax puede ser de gran ayuda, ¿sí?
Finalmente, les va a puede dar datos de congestión pulmonar, aumento de aurícula izquierda y de cavidades derechas, ¿no? Y en esta patología es muy característica la imagen de 4 arcos, ¿sí? Esta sí es pregunta típica de examen. Entonces, imagen de 4 arcos en el cual se observa la aorta, y aquí se ve, ¿no? La aorta, a ver, espérenme. Entonces, la aorta, la pulmonar, que normalmente debe verse excavada, aquí se ve una prominencia, pero es por la hipertensión pulmonar. Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces aquí es la imagen de 4 arcos. Espérenme, voy por mi cargador de la lab. No me tardo. De nuevo, ¿verdad? Ya, doctor. Ok. Entonces, la placa, ¿qué información nos va a dar? Datos de congestión pulmonar, aumento de aurícula izquierda y de cavidades derechas, y la clásica imagen de 4 arcos, ¿no? Eso es muy característico. El ecocardiograma transtorácico sin duda es el estándar de oro para el diagnóstico, ¿no? Obviamente es el que nos va a dar, pues, el diagnóstico propiamente dicho de la estenosis mitral, nos va a permitir evaluar la afectación de la anatomía valvular y subvalvular, evaluar la gravedad de la estenosis, estudiar las otras válvulas para ver si tiene otras posibles lesiones valvulares relevantes y las consecuencias hemodinámicas, ¿no? Los flujos, los gradientes. El eco transesofágico puede tenernos una utilidad adicional si se planea con misurotomía percutánea, ¿no? Porque nos permite, porque no todos los pacientes van a ser candidatos a una comisurotomía percutánea que no es cirugía abierta, ¿no? Sino es un procedimiento percutáneo. ¿Por qué? Porque nos va a evaluar la presencia de trombos en la aurícula izquierda, postepisodio embólico, etcétera, ¿no? O inclusive puede ser útil el transesofágico durante el procedimiento en sí, durante la misma comisurotomía. Hay otros estudios complementarios útiles como la prueba de esfuerzo, sobre todo nos puede ser útil en pacientes asintomáticos o en los que los síntomas son discordantes con la gravedad. Y el cateterismo cardíaco nos va a permitir, que incluye obviamente la coronariografía, es decir, el estudio de las coronarias, permite medir presiones, sobre todo permite presiones derechas, ¿no? Si queremos medir las presiones pulmonares y además evaluar la presencia de enfermedad coronaria. Digo, si el paciente tiene enfermedad coronaria, pues igual y a lo mejor ya sería más candidato a una cirugía, porque además de corregir la válvula, le colocan puentes coronarios. Entonces, eso es importante siempre en todo paciente, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, descartar
enfermedad coronaria habitual, es decir, paciente es joven, no tiene factores de riesgo, igual a lo mejor no siempre se les hace a lo mejor el cateterismo de forma rutinaria, pero pacientes de 40 años y más se les tiene que descartar forzosamente por cateterismo cardiopatía isquémica también. El electro, decíamos, muy característico, la P mitral, que es una onda P bimodal con doble lomita, en el cual la onda P de entrada es mayor de 3 milímetros, es decir, mayor de 0.12 segundos o 3 cuadritos. Esa onda P es bimodal, suele ser bimodal en D1, en D2 y en las últimas precordiales B4, B6. De hecho, parece una letra M, por eso también se llama P mitral. Y en las primeras precordiales B1 y B2, sobre todo en B1, hay una onda P negativa o bifásica, ¿sí? Como se ve en la imagen, ¿no? Esta es la P bimodal, característica de D2, y esta es la P bifásica con componente final ancho negativo, característica de la derivación B1. Esto si el paciente está en sinusal, porque ahí se ve la onda P. Si el paciente ya está en fibrilación auricular, pues de entrada observamos un ritmo irregularmente irregular, ¿no? Con ausencia de ondas P, con oscilaciones de baja amplitud que denominamos ondas F minúscula. Esto, pues, solamente nos dice que pues hay múltiples focos, ¿no? Entre 400 y 600 impulsos por minuto en la aurícula. Esas ondas F de fibrilación traduce esos múltiples impulsos. Obviamente no todos los impulsos pasan por las características del nodo AB, es decir, de esos 400 a 600 impulsos, alrededor de 150 a 160 pasan el nodo AB. Si no, esto sería incompatible con la vida, ¿no? Obviamente es la arritmia más frecuente después de los 65 años en general, pues, y globalmente es la arritmia cardíaca más frecuente, ¿no? Con repercusión clínica por los fenómenos embólicos, ¿no? Y por el deterioro hemodinámico que ocasiona algunas veces. El eco, pues, nos da gran información sobre las características de la válvula mitral. Ahí tenemos un ejemplo, un eje largo. En el eje largo, pues, estamos viendo obviamente la valva anterior esta es la valva anterior que se encuentra bombada, ¿no? Y la valva posterior se encuentra fija, porque es una válvula fibrosa, ¿no? Entonces causan una apertura en domo y esta se observa como un palo de hockey, sobre todo en el eco transesofágico, la válvula anterior abombada, ¿no? La valva anterior abombada. Además de que se observa algo muy llamativo, una gran dilatación de la aurícula izquierda desde el primer eje que evaluamos, ¿no? Y en el eje corto, ¿qué nos permite evaluar? Vemos tanto ventrículo izquierdo como derecho y además vemos la válvula mitral engrosada con una pobre apertura o válvula mitral en boca de pescado, ¿no? Es una pobre apertura y esta proyección nos permite medir de manera cuantitativa el área valvular mitral por planimetría. Entonces, este método nos permite medir el área valvular mitral y ahí vemos si es mayor de 1,5, de 1 a 1,5 o menor a 1. Y estratificamos ya por eso la gravedad de la valvulopatía. Aquí vemos una entidad frecuente que es equivalente o que se comporta muy equivalente a una estenosis mitral, que es un mixoma de aurícula izquierda. Aquí vemos un gran, sí lo ven, ¿no? Sí ven un gran tumorzote ahí en la aurícula. Sí, doctor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la válvula abre, Sí, doc. el mixoma se desplaza y obstruye el llenado ventricular. Entonces condiciona, es como si estuviera ocurriendo una estenosis, solamente que aquí es dinámica, porque aquí el problema no es la válvula, sino que es el tumor móvil que está de manera dinámica obstruyendo intermitentemente el paso de sangre de aurícula a ventrículo, ¿sí? Entonces, por eso es que simula una estenosis mitral. El tratamiento de este mixoma, pues es quirúrgico, ¿no? Se tiene que resecar. Digo, a veces se evalúa a un paciente por sospecha de estenosis mitral porque la clínica es similar y, oh sorpresa, se encuentra el tumorzote en la aurícula. Ok. La técnica del Doppler pues permite evaluar flujos, ¿no? A nivel del ventrículo izquierdo, a nivel de la aurícula, podemos calcular el área valvular y el gradiente medio también por este método. Es un segundo método para calcular el área valvular de la mitral. Y bueno, el tratamiento, y ya prácticamente vamos a terminar la clase con esto. El tratamiento de la estenosis mitral, pues primero que nada ameritan profilaxis, ¿no? De enfermedad reumática, ¿no? Es decir, para evitar endocarditis y algún otro evento dependiendo de la edad,
pues algún otro evento de fiebre reumática, ¿no? La profilaxis con penicilina generalmente, ¿no? Evaluación anual, sin esfuerzos competitivos. Obviamente el paciente puede requerir tratamiento, pues, ¿qué tratamiento va a requerir? Pues dependiendo de los síntomas y de la gravedad, tratamiento para insuficiencia cardíaca, ¿no? A lo mejor si tiene, puede ser candidato a digoxina para control de frecuencia o beta bloqueadores u otro tipo de antiarrítmicos, sobre todo si tiene fibrilación auricular, ¿no? Pueden usar digoxina, pueden usar metoprolol, bisoprolol, o pueden usar algún calcio antagonista bloqueador de canal de calcio de tipo no dihidropiridínico como el verapamil o el diltiazem, ¿no? Para control de frecuencia, o pueden usar amiodarona, propafenona para control del ritmo. Generalmente estos pacientes pues, requieren algún tratamiento de apoyo para el control de la frecuencia cardíaca, sobre todo si tienen fibrilación auricular, ¿no? Obviamente se pueden, si están congestivos, pues pueden apoyarse de diuréticos, restricción de sal, anticoagulación obligatoria en pacientes que ya tienen fibrilación auricular o aurículas gigantes, ¿no? Porque finalmente son pacientes con predisposición a trombos. Entonces, hay ecos que sí se ve, o sea, el ventrículo se ve pequeño y una aurícula gigante, pero el ventrículo está realmente de tamaño normal, solamente que la aurícula está exageradamente dilatada. Y bueno, siempre hay que tratar de conservar la válvula nativa, ¿no? Obviamente, si la anatomía y las condiciones favorables del eco lo permiten, el paciente tiene que ser pasado a una valvuloplastía, ¿sí? O sea, tratar de preservar la anatomía valvular. Si el paciente no es candidato a valvuloplastía, pues va a requerir un cambio valvular mitral completo, ¿no? ¿Qué paciente requiere tratamiento corrector de la válvula, ya sea valvuloplastía o quirúrgico? El paciente con estenosis mitral severa, es decir, área menor de 1 centímetro, o el paciente con enfermedad mitral estenosis moderada con área menor de 1,5, pero sintomático, sobre todo si el paciente ya tiene datos de HAP, ¿no? Edema agudo pulmonar, embolias, o está anticoagulado por FA, o planea futuros embarazos, pues se tiene que tratar esa válvula. La indicación de intervención debe limitarse a la estenosis mitral clínicamente significativa, es decir, área valvular menor de 1,5 y con síntomas, ¿no? O sea, todas las severas se tratan y las moderadas con síntomas y con repercusiones, como las que vimos, son las que se tratan. Sí, la comisurotomía, ¿sí? Mitral percutánea puede considerarse para pacientes sintomáticos con área valvular mayor de 1,5, o sea, es decir, más allá, o sea, leves, pero solamente si los síntomas no pueden explicarse por ninguna otra causa y si la anatomía es favorable. Solamente en estos casos extraordinarios, generalmente, obviamente el nivel de evidencia es menor. Y bueno, el mejor tratamiento para la estenosis mitral sintomática, pues dice, uno, abrir o reemplazar la válvula. Valvuloplastia mitral percutánea transvenosa, que es como una técnica ya no tan reciente, pero debe tenerse una muy sólida experiencia para realizarla o realizarse en centros que cuenten con el recurso. La comisurotomía quirúrgica mitral o de plano el reemplazo valvular mitral si ya la anatomía no es favorable. ¿Cuál es el pronóstico de la estenosis mitral del adulto con tratamiento médico? Pues es pobre, ¿no? Generalmente con el tratamiento médico, los diuréticos, los betabloqueadores, no va a ser suficiente para revertir o evitar la progresión del daño. La mortalidad es del 20% a 5 años y de 40% a 10 años en pacientes en los que no se corrige la válvula. Peor pronóstico en pacientes con hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. El riesgo disminuye por el tratamiento de la apertura valvular, sin duda. Y pues el seguimiento. Asintomáticos con enfermedad significativa sin intervención es un seguimiento anual, es decir, pacientes que ya tienen valvulopatía significativa, pero no es pero no tiene síntomas, es decir, valvulopatía, por ejemplo, moderada, a lo mejor un área valvular de 1,3, cada año se le tiene que dar seguimiento. O sobre todo si es severa, ¿no? Obviamente, generalmente las moderadas, el seguimiento puede ser más espaciado, cada 2 a 3 años. Pacientes posoperados de comisurotomía se tiene que evaluar de manera similar que en pacientes asintomáticos, ¿no? Y el paciente con comisurotomía fallida, obviamente se tiene que pasar a cirugía temprana siempre y cuando no haya contraindicaciones. ¿Alguna duda de estenosis mitral? No, doctor. Ok. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con el tema de insuficiencia mitral y posiblemente nos dé tiempo de ver algo de estenosis aórtica, ¿sí? Entonces, vemos insuficiencia mitral, que es un tema corto,
y empezamos con estenosis aórtica, ¿ok? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Ok, entonces nos vemos mañana. Gracias, doc. Nos vemos.